Y sean todos bienvenidos, chicos, a una nueva batalla de War Thunder, donde nos encontramos con el, digámosle, Z-Rigi 1, vamos a decir así porque más o menos lo que yo entiendo y la mejor pronunciación. Italian Vehicle, el primer vehículo en sacarse del evento este que está aquí. Lo tengo prestado, por supuesto que no lo voy a sacar, por supuesto. No estoy haciendo el evento, claro que no. Aquí está. Súbeme el cañón. Ya. Bueno, cazacarro al fin, está un poquito lenturro. Ok, está todo el mundo disparando por aquí, entonces yo le disparo al que está allá atrás de la piedra. Otra aquí. Otra aquí. Por lo menos, para por lo menos hacer algo, ¿no? Para decir, oye, estoy justificando mi existencia en el campo de batalla, ¿no? Ahí está uno. Uf, antiaéreo. Pero les tengo un gusto a esto, a estas antiaéreas. Uf, tremendísimo. Hay un T-34 con ojitos. A ver. Se ve tan ridículo. Si supieran lo ridículo que se... por el techo. ¡Eso es! Ahí está un T-34. ¡Wow! ¿Para dónde se fue? ¿Y qué pasa con esta munición? ¿No tiene caída? Buena esa. Estoy escuchando un motor. Está aquí. Cuidado, Chegmin. Lo descorcharon. Vamos a aprovechar que está en lapsus de recarga. ¿Qué delay que hay? Le disparé abajo del chasis y la munición se vio en aquel camp. De hecho, vi cuando se le conectó por la torreta y estaba apuntando abajo. Delay. Cabe 85. Bien. Vamos a tratar de correr, a tratar de avanzar, a llegar a nuestro point rápidamente. Ahí va avanzando uno, ahí va otro. Aquí esto es uno de los claramente los avispados. Ahí está. Y los reventaron, miren, ven, los reventaron durísimo. ¿Viste? Eso es lo que pasa con los avispados. Los que corren y después quieren venir a atajar, son los que ellos son los que atajan primero. Lo que les iba a decir, no, es que tengo rato, ahorita por lo menos viendo a este vehículo, o sea, apreciándolo estéticamente. ¿A qué les recuerda? ¿No les recuerda al Enterprise? O al Voyager, en la misma Viaje a las Estrellas. ¿No les recuerda eso? Sí. Es que me da un aire. Miren, tiene inclusive las cuestiones hacia los lados, igualito que el Enterprise. Inclusive hasta modelos mucho posteriores, ¿no? Al Starship, el Voyager, no sé. Bueno, no naves posteriores, ¿no? De las series en cuestión consecutivas. Y de la misma temática, de verdad que se ve. Y la munición rebotó y volvió a rebotar. ¡Guau! ¿Será que recubrieron las municiones con goma? Le rebotó el techo, cayó por detrás antes de llegar al avión que estaba ahí atrás y volvió a rebotar de nuevo. ¡Guau! Impresionante. La danza de los chafis. Parece que sí. Estate. Qué suerte que está teniendo este. Es que de verdad. El que salió ganando aquí. De esta no te salvas, no es que ya era demasiada suerte, demasiada suerte. A ver, es que parecía que hubo un fogonazo por allá, o es que le están cayendo con artillería. No sé si avanzar. Pero bueno, sí, como pueden ver, de verdad que a mí me da, o sea, me da esa impresión. Estuve probando los cohetes, estuve más de 15 minutos en el polígono probando los cohetes y no hay manera, son muy erráticos. Cuando más o menos crees que le vas teniendo la tirada a los cohetes y te colocas de la manera en donde fue el último cohete o como había disparado originalmente el primer cohete, te das cuenta de que se va para otro lado. No sé, pero
ser preciso con los cohetes. Si uno dijera, bueno, por lo menos fueron un poquito más de que a quemarropa, pero no, los dispara siempre para larga distancia. Creo que es un M10 que está por allí. Sí, está un poquito random. No tiene, esta munición no tiene mucha. Bueno, también es 4.0, hay que decir las cosas como son. Es 4.0, pero no tiene mucha pegada ni mucho TNT. Pero si están contando con el vehículo por los cohetes, es mejor que no lo cuenten. Es meramente estético. Más que nada esos cohetes son meramente estéticos y más que nada como para decir que los tienes, porque no... O sea, va a ser mucha suerte, o a menos que ellos solucionen, me imagino que lo arreglarán como de costumbre. Allá hay uno que se está peleando. Sí, se está peleando de frente. Me lanzaron boom. Ok, ya lo diré. Me puedes dar las gracias, no problem. A ver, no viene nadie por aquí atrás. No, se lo echaron. Bueno. Es que ese, el Su-100 ese de verdad que... Ahí viene un Charmin. A ver, Charmin. Ok, le tiro con el cohete. Parece mentira, para esta distancia el cohete todavía le pasa por arriba. Hola. De frente será. Y viene otro. Este fue. Ahora va con el otro. Síguete, 34. ¡Distráelo! Las verjas desviando. Eso. Distráelo. Buena. Muy buena. Si no cuenten con los cohetes, porque los cohetes son muy erráticos. Salen para donde les da la gana. Ni siquiera para donde tú crees. ¡Oh! ¡Vamos! Bien. ¿Crees que te ibas a salir con la doya? Casi que la dejo. Dije, no, pero de verdad que hay que salir y darle una lección, porque estas personas de verdad que no sé qué andan haciendo por la vida. Primero por este que vienes a frisquear aquí. Sí, vete. No te quiero aquí. No molestes. Ahora, ¿dónde está el otro? Sí, porque eran tres. El Corsair ya... Aquí está, creo que es este, porque el Corsair lo derribaron ya. ¿A ti te gusta estar echando bombitas? Sí, te gusta estar con la tontería de la bombita. Ahí está, ahí está lo tuyo, ahí está lo que te corresponde. Eso, y si pudiera te lo hiciera 100 veces más. Pero nada. Debería, no sé, bueno, no, es que no vale la pena, Yo, saben que a veces cuando me obceco los destruyo todo, me quedo toda la partida nada más persiguiendo al mismo jugador, pero nada, de verdad que no. Aparte que les das puntos por eso. Este es el único juego de PvP en el mundo donde tú destruyes a un enemigo y le das puntos. Tú le estás dando puntos por destruirlo. Bien, vamos a tratar de colarnos, movernos. Si quieren, chicos, no se vayan, pruébenlo, sáquenlo al polígono y vean ustedes lo de los cohetes. De verdad que es que ni me planteo en probarlos, porque son... Yo he visto cosas inútiles en este juego, pero de verdad que los cohetes en este vehículo son la cosa más inútil que he probado jamás y nunca. Ustedes saben lo difícil que es lanzar los cohetes con el Katyusha. Bueno, es lanzable con el Katyusha, es lanzable los cohetes. Son lanzables, todavía se puede apuntar y los puedes lanzar. Pero con esto no, porque no tiene ni métricas, no tiene medidas. Te paras de determinada manera y el cohete lo lanzas para un lado. Y cuando te vanes, vamos a suponer, el primer cohete que sale es el derecho de arriba. Y si te paras en el polígono de tiro y disparas, nada, sin moverte, nada más apareciste y disparas, ves para dónde va el cohete y le das a la opción de reiniciar y vuelves a salir en el mismo sitio y vuelves a disparar, te vas a dar cuenta de que el cohete se va a ir para otro sitio distinto a donde se fue originalmente. Que ahí lance. Bueno, yo lo lanzo para ver si, como quien dice, pero no, es que sé, o sea, lo estoy lanzando por trolear, pero sé que no voy a conseguir nada con ellos. Y están viendo la distancia que recorren. Esta distancia no es programable, no es que si te colocan, no, tienes que colocarte de repente sobre una piedra o algo si quieres cambiar el arco de la caída del cohete. Pero la cuestión es para los lados. De repente tú crees que va para un lado
y en otro momento va para otro lado. Ahí hay uno. Es un Chermin, creo que es un Chermin. No sé yo. No sé yo si tenía que haber sucedido eso. Ok, está semiangulado sin darse cuenta. Se lo voy a tratar de colar en el stop delantero. Listo. Ahí está. De que se ponen a sabios con los Sherman. Ya me acuerdo cuando yo comencé a jugar en contra de los Sherman. Es que los Sherman te los cargabas a cachetada. A pellizco si quieres. Ponle. Los Sherman. No es que nada. Tú le lanzabas con un cañón de 37. Con de 37 milímetros. Ojo, con un cañón de 37 y los atravesabas de frente. Los atravesabas de frente, en la parte de frente como te diera la gana. Un Sherman Jumbo con un 75 de un Panzer, ponte tú F2, cuando estaban más abajo, te los echaba. Te cargabas un Jumbo con un Panzer 4. Yo no sé qué tontería fue estas cuestiones de darle a los Sherman prestación. Bueno, ya sabemos por qué. Mejor no entrar, no nos metamos dentro de ese, porque entonces vamos a ahondar en un tema muy profundo y muy escabroso. Me voy a meter a puchar con él. Ojo, que esta cosa no tiene nada de blindaje. Tiene 50-40 milímetros en la parte de abajo del chasis. Y 70 y algo arriba. Mantelete y stock delantero, digámoslo así. Uno ve una tremenda, porque ustedes ven en el modelado, una tremendísima chapota de blindaje que tú dices, ¡guau! Esto es un mouse. Y nada. Nada más lejos de la realidad. Lo que está en el modelaje es una cosa y lo que está en el blindaje efectivo real es otra cosa. Es que es un típico cazacarro normalito, dígase de 3.7 italiano, uno de esos semoventes normalitos, pero claro, con la cuestión de los cueticos y tiene un modelado un poquito, por lo menos se puede decir que este tanque fue modelado. El Leopard no fue modelado porque agarraron la torreta de uno y el chasis del otro y Pin Apple Pen. No sé si han visto ese video de Pin Apple Pen. Bueno, hicieron Pin Apple Pen con la torreta del Leopard 2A4 y con el chasis del 2K. Ahí hay uno. Estate tranquilito que esto va a ser rápido. Sí, bueno, es que tiene poquito TNT, hay que decir las cosas como son. Hermano, no te resistas, hermano. Mientras más te resistas, más va a doler. No te resistas. Deja que quedas ahí. Eso, así. Tranquilo. Es como cuando te van a sacar un diente. Déjalo que te saquen el diente. No te rehuses. Si te rehusas, te va a doler más. Bien. Vamos a ver qué más sale por aquí. Sí, un carrito, un cazacarros. Ponte tú un Stuck. Un Stuck, pero versión italiana, normal. De hecho, mucho más resistentes son las Stuck. Ah, por cierto, las fumígenas, están viendo las 5 fumígenas que tienen atrás. Tampoco no están programadas. Yo me imagino que a este vehículo le tiene que hacer rework. Le van a tener que hacer rework porque tienen que acomodarle y ajustarle la tontería de los cohetes y también otros detalles más. Por lo menos ahí están viendo ahí atrás las 5 fumígenas. No las tiene y ahí están y está cargado. Para terminar de completar las tiene cargadas, tiene las granadas fumígenas cargadas y ven que no hay ningún botón activador de fumígenas por ningún lado, pero bueno, sí, es que le van a tener que hacer rework sí o sí, de que bueno, como cualquier cazacarro, un cabecito, es un cabecito, sí, es un cabecito, cabezón sin. Ahí hay uno que se quedó, se obcecó con los globos, porque dijo, bueno, ya no puedo hacer más nada, por lo menos me echo a los globos. ¡Guau! Me lo quitaron. Para por lo menos justificar que hice algo en la batalla. Antiguamente esos globitos daban puntines. Pero bueno, como todo el mundo botaba baba por la boca nada más comenzar en este mapa y distintos otros mapas como el malo, cuando este mapa es relativamente nuevo, nada más antes era Normandía costa, nada más. Normandía interior no existía. ¿Qué más viene por ahí? Pero no, o sea, no está mal. Si eres de los que te gusta,
los vehículos así, tenerlos, de cuestión. Yo a mí no me interesa, o sea, porque yo digo, ok, me voy a sacar este vehículo, ajá. ¿Y qué? ¿Qué voy a hacer con él? Todavía si estuviera yo comenzando Italia, que digo, bueno, pero que lo voy a jugar bastante, porque aparte que es un vehículo premium, lo voy a jugar bastante porque estoy comenzando Italia, pero ya yo pasé por ahí, ya, ya este vehículo no me sirve para nada. ¿Qué voy a hacer? Bueno, me voy a sacar el Leopard este que están dando, el Early, que están dando ahorita en el evento. Ay, ¿qué voy a hacer yo con el Leopard si ya los tengo todos? Ese es un Crusader, creo que es un Crusader. ¡Quieto! De cuando en cuando la munición tiene una caída un poquito atroz. Bueno. Digo, ajá, ¿qué voy a hacer con ese Leopard? No juego los otros que tengo. Ese por supuesto que no lo voy a jugar tampoco. Yo ya no sé ni cuánto Leopard he vendido ya. Que los he sacado en eventos y he vendido. Sí. Así mismo. Y el avión creo que es otro modelo Corsair, si no me equivoco, ¿no? Que no lo he visto bien porque no lo he detallado. Y digo, ay, ¿qué voy a hacer yo con ese avión? ¿Qué hago yo con ese avión? Porque tampoco no es un caza competitivo, que tú digo, bueno, me voy a meter en batallas de jet, de caza, de aire, porque voy a hacer, no, o sea, ya, ¿qué voy a hacer yo con ese? ¿Qué tanque eres tú? Que no te veo bien. Bueno, y lo otro, más o menos que vale la pena, es el barco, porque no hay, sin embargo, hay un modelo relativamente parecido, pero dice, bueno, es de la clase Congo, ¿no es? De la clase Congo, que son los modelos estandarizados, que si no me equivoco eran 3 de los modelos estandarizados que se fabricaron, que eran los modelos ligeramente inferiores a los clase Yamato. A los clase Yamato eran ligeramente un poquito más pequeños e inferiores. Y después fue que se fabricaron los modelos Yamato, que bueno, se fabricaron los modelos. Normalmente se hacían 3 modelos de cada navío, ¿no? Con ligeras modificaciones. El único que tuvo 2, pero que tuvo 2 barcos fue el Yamato, que no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Sashi, no me acuerdo cómo se llamaba el otro. El otro sí se hundió hundidito. Saben que al Yamato lo hundieron en la costa. No hundido. Al Yamato lo medio hundieron para que no lo terminaran de hundir en alta mar. O sea, ligeramente se sumergió para mantenerse, ¿no? Se utilizó en su última batalla, se utilizó como fortaleza y muro de contención para que escaparan las tropas. Y ahí quedó. Y después con el tiempo vinieron, lo rescataron y se lo llevaron. Y actualmente hoy en día es un museo, ¿no? Pero el otro, el hermanito sí lo hundieron hundidito. Pero hundidito. Le cayeron en Cayapa y bueno, le destrozaron completamente. Diría yo que este barco que están dando sería como quien dice la mejor opción. Pero también como yo no juego barcos aquí, de verdad que no. Ni tampoco me llama mucho la atención. Si acaso, no sé si más adelante, pero ahorita mismo, en este, ahí viene, es un Chermin 105. Particularmente, ahorita no me apetece jugar barcos. Así como están, no, de verdad que no me llama la más mínima atención. Todavía me quedo con tanques y aviones y bueno, vamos andando. No pensé que fuera a entrar, pero coló. Qué sabroso es destruir esos chermitas. Porque salen muy confiados, que dicen, tengo esta cosa, que con esto sí voy a aguantar y pues fue. O sea, no está mal, si lo quieres, si este tanque, si lo quieres, bien, perfecto. Yo particularmente no me voy a desvivir por él, porque sé que no voy a hacer nada con él, pero si estás comenzando y lo quieres, sáquenlo. Cazacarro no está nada mal.